¿Qué es zoonosis? Yo creo que si hacemos la pregunta, pues todos vamos a decir alguna respuesta, pero sí quisiera que se la respondieran para sus adentros y que la comparen con la definición que les voy a dar, ¿sale? La definición de zoonosis son enfermedades que se transmiten naturalmente de animales a humanos. Y los agentes causales son bacterias, son virus, son parásitos, hongos y levaduras. Por ejemplo, un ejemplo de una zoonosis por bacteria pudiera ser leptospira, perdón, de virus pudiera ser rabia, de algún parásito, pues pudieran ser ancilostomas, de hongos, pues aspergillus, de levaduras, pudiéramos contagiarnos de malacesias, por ejemplo, ¿no? La población más susceptible es, según la Secretaría de Salud, es la población en pobreza extrema, que aquí también incluye mucho como la actividad ocupacional que tengamos, ¿no? Las zonas rurales en segundo lugar. En tercer lugar tenemos a los médicos veterinarios, que somos un grupo pues susceptible. En cuarto lugar, perdón, tenemos el sector salud y en quinto lugar tenemos las zonas urbanas que están sobrepobladas. Y me gustaría, si alguno de ustedes me pudiera decir qué error o qué errores ven en estas imágenes que están aquí. No sé si alguien tenga algún comentario eh, sobre esta Buenas imagen. tardes, que no tienen guantes. Ujú. ¿Cuál de todas estas le parecen más peligrosas? El beso. ¿El beso? Ok, muy bien, vamos a la siguiente. Bueno, las vías de transmisión de los parásitos es fecal oral, que esta es la más común, a través de vectores. Nos podemos contagiar por mucosas, heridas e incluso piel sana. Si yo les pongo a este cerdito y a este perrito, ¿cuál de estos dos ustedes como veterinarios creen que es más probable que nos vaya a transmitir una enfermedad parasitaria? En el chat dicen que el perrito, Yuli. Ok. Miren, efectivamente, luego nosotros incluso como médicos veterinarios satanizamos mucho la carne de cerdo porque hubo un mito tremendo de que, bueno, no fue tan mito, pero fueron más bien malas prácticas, que los cerdos luego si los comíamos nos íbamos a llenar de cisticercos y un montón de cosas que súper satanizada la carne de cerdo. En realidad es que las producciones pecuarias están muy, muy cuidadas por la Secretaría de Salud, etcétera. Entonces, es muy poco probable que nos vayamos a contagiar de alguna situación parasitaria por carne, por ejemplo, de cerdo. Sin embargo, si analizamos este perrito todo chulo que vemos aquí, pues acá atrás hay seguramente un baño. ¿Y qué creen que hay aquí? Eh, pues es popó seguramente, ¿no? Lo más probable es que haya sido un papel utilizado. Y entonces que ya tenemos aquí una vía de transmisión fecal oral en donde este perrito pues comió. ¿Y qué es lo que pasa después? Que luego él viene y nos lame y demás y ya ahí hay un contacto directo, ¿no? También es muy común cada vez más los lugares que son pet friendly, que esto está bien, no es malo, sin embargo, sí es importante que tengamos nosotros como médicos veterinarios la conciencia de tener a nuestros pacientes muy cuidados, porque em, las vías de transmisión más comunes es el contacto directo con animales infectados, ¿no? Y esto puede ser a través de mordeduras, arañazos, contacto con fluidos, etcétera. Sin embargo, no tomamos en cuenta también el contacto indirecto con superficies o ambientes contaminados. A veces hay esta convivencia en donde estamos comiendo y entonces llega el perrito
que no tiene zapatos y nosotros sí, pero él pisa y entonces le damos la mano y entonces ahí ya tenemos una contaminación, ¿no? Y a veces no nos ponemos a pensar que ahí ya hay una gran posibilidad de que nos hayamos contagiado de alguna situación, incluso no necesariamente parasitaria, ¿no? En cuestión de epidemiología, esta parte pues pudiera sorprendernos, pero en realidad es algo muy actual que nos muestra la situación en la que estamos actualmente, no solamente en México, sino a nivel internacional. Miren, se calcula, estos son datos de la OMS, se calcula que existen alrededor de 2.800 millones de personas infectadas por el miltos. Que se recuerdan que eran los helmintos, yo creo que todos lo recordamos, pero nada más para refrescar. Bueno, los helmintos ¿Parásito son los, redondo? ajá, son los parásitos, son los gusanos, efectivamente. Em, También hay de un 20 a un 30% de la población mundial que está infectada con Toxoplasma gondii. Al año se originan entre 300 y 500 millones de nuevos casos de malaria y en este periodo fallecen los niños menores de 5 años. Es muy común que haya muertes por esa situación. Y también hay entre 10 y 15 millones de individuos que están infectados por Trypanosoma cruzi. Esto es en Latinoamérica, sin embargo, pues esta zoonosis se ha extendido a través del mundo a otros continentes, incluso a Europa, Asia, Oceanía, Norteamérica, y todo esto es pues debido a la migración. Creo que todos, ahora que fue la pandemia del COVID, entendemos un poco mejor cómo es que pues se mueven, cómo es que a través de nosotros pues también se mueven algunos patógenos, ¿no? Esta es son datos que sacó la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en un estudio que se llama Toxacara canis, una zoonosis frecuente a nivel mundial. Y este estudio es sobre la seroprevalencia que hay a nivel mundial de Toxacara, justamente. Y es impresionante cómo es que nos damos cuenta que estamos, ¿no? Lo que se hicieron fue que se tomaron varios grupos al azar de personas a nivel mundial. Y entonces, por ejemplo, Grecia, tenemos un 97.5% de prevalencia serológica. O sea, es una situación impresionante. México, en realidad es que no estamos tan mal, pero eso no quiere decir pues que no haya. Tenemos un 12.45%. Tenemos, por ejemplo, Alemania 87%, que fue uno de los países más altos después de Grecia. Esta información la quise poner pues para que tengamos un poco de conciencia de realmente contra qué estamos combatiendo nosotros como médicos, porque realmente yo cuando vi estos estudios sí me sorprendí bastante, no esperé que estuviéramos en esta situación y pues a veces ni siquiera sabemos lo que tenemos dentro. Bueno, según la OMS, hay los altos grados de esta seropositividad que dio a Toxacara están directamente relacionados con el porcentaje de viviendas que tienen mascotas que no tienen las condiciones adecuadas de higiene y que en especial están en contacto con parques públicos, en calle o que las condiciones sociales pues no son las adecuadas. Si recuerdan en las primeras diapositivas que vimos dónde está la población más propensa, pues vimos que son precisamente las poblaciones en situación, mm, o bueno, de escasos recursos más bien. ¿Cuáles son los factores de riesgo para nosotros como médicos veterinarios? Yo creo que el principal es el no utilizar el equipo de protección. Yo en consulta siempre me van a ver con guantes.
Muchas veces usamos cubrebocas, pero no utilizamos guantes. Y muchas veces no utilizamos guantes. Es muy raro que utilicemos guantes en una consulta, pero esto es sumamente importante. Si no tenemos los lentes, si no tenemos cubrebocas, por lo menos los guantes, porque nuestras manos son las que van a estar manipulando a todos nuestros pacientes, ¿no? No tener el diagnóstico conciso, también esto es un punto muy importante. Eh, a veces salimos a campo y hacemos ciertos censos, ¿no? Y nos damos cuenta de que muchas veces no hacemos ni siquiera un coprológico, entonces no sabemos qué es lo que está pasando. Hay que tomar en cuenta que a veces incluso haciendo copro podemos ver un copro totalmente limpio de parásitos. Sin embargo, eso no quiere decir que no los haya. Em, la desinfección del consultorio, esto es una parte sumamente importante. Hace aproximadamente unos 2 años estaba apoyando en un examen de prevalencia justamente de Toxacara en perros. Hicimos ahí algunos experimentos y ¿qué creen? Que el cloro en los huevecillos tal cual del Toxacara no alcanzó a penetrar o a romper la cápsula del huevo. Lo que utilizamos fueron otros desinfectantes enzimáticos, cuaternarios de amonio, usamos incluso el Vanish, que luego el cloro tiene muy buena publicidad, pero nos dimos cuenta de que no funciona. Y para poder romper esa cápsula de huevo, esa cápsula del huevecillo del parásito, lo que hicimos fue dejar remojando con jabones enzimáticos o desinfectantes enzimáticos. 5 minutos, tallamos y esa fue la forma en la que se rompió esa cápsula. Y a veces no lo tomamos en cuenta, a veces ponemos el desinfectante y limpiamos, o a veces incluso seguimos usando cloro, que para estas situaciones es obsoleto. En no realizarnos exámenes médicos de control periódicamente. Nosotros tenemos a nuestros pacientes y a cada rato les estamos haciendo un examen o otro, un estudio, que la química, que no sé qué, el copro a cada rato, pero nosotros, yo les aseguro que como médicos, si nos hacemos un copro al año, es mucho. Y es muy importante que tengamos también cuidado con nosotros, este autocuidado, porque estamos sumamente expuestos y es importante que sepamos qué tenemos dentro de nosotros, ¿no? Y otro factor de riesgo es no usar el desparasitante adecuado, y esto aplica tanto para nuestro paciente como para nosotros. ¿Cuáles son los puntos de considerar para una correcta desparasitación? Miren, es muy importante la historia clínica. Si vemos que nuestro paciente es de esta zona endémica donde estamos nosotros, bueno, ya sabemos qué hay más o menos en el ambiente, ¿no? Sin embargo, hay que considerar si viajó, por ejemplo, si es un perrito que estaba súper bien y luego se fue a Colima o a la playa y regresó con diarrea ahí un poco intermitente, y esto pues ya podemos sospechar, por ejemplo, de Giardia, ¿no? Es muy importante considerar estos puntos porque a veces pensamos que es colitis o lo atribuimos a cualquier otra cosa, pero siempre los viajes o la zona endémica es muy importante. La exposición al animal, que aplica un poco con el ejemplo que acabo de poner. El ciclo de vida del parásito, no vamos a desparasitar igual, por ejemplo, para un ancilostoma que para un dipilidium, que sí son gusanos, pero son totalmente diferentes su ciclo de vida. El diagnóstico es sumamente importante porque volvemos a lo mismo. ¿Qué vamos a desparasitar si no sabemos qué tenemos, no? Y es muy importante continuar con los copros de control, ¿no? El seguimiento, eso también es algo que al cliente, a los dueños de nuestras mascotas o a los dueños de nuestros pacientes, perdón, les encanta que demos el seguimiento porque de alguna forma se sienten familiarizados con nosotros como médicos, ¿no? Y es también muy importante considerar, así como consideramos el ciclo de vida del parásito, pues la etapa de vida de nuestro paciente, porque, por ejemplo, podemos tener un bebecito de 3 meses que tiene una cantidad
de ancilostoma y podemos tener un paciente de a lo mejor de 3 años, sano, activo, con la misma cantidad de parásitos. Sin embargo, pues la etapa de vida puede hacer que la desparasitación sea totalmente diferente, ¿no? Y es muy importante la temporalidad. Esto, por ejemplo, hubo un estudio que se hizo en el 2016 en donde se encontró que había un aumento cuando llovía, había más ancilostoma, por ejemplo. Y cuando había tiempo de secas, como le decimos comúnmente, o en tiempo de otoño-invierno, era más común que hubiera toxacara. Entonces, estos puntos es muy importante que lo tomemos en cuenta porque a veces no sabemos realmente en qué condiciones, qué parásito se puede reproducir o puede vivir mejor. Bueno, las parasitosis zoonóticas más frecuentes son el Dipylidium, que lo vamos a ver así en forma de arrocito. Yo siempre les digo, es facilísimo para que el dueño de nuestro paciente lo identifique, preguntarle, bueno, pero ¿cómo vio? ¿Eran arrocitos o eran como espaguetis? Esta es cuando ya nos informan de que hay expulsión de parásitos, podemos identificar sí o sí, si son arrocitos, son Dipylidium, ¿no? Y así los vamos a ver de forma macroscópica y así en el microscopio. El ancilostoma es que también luego nos da unos dolores de cabeza y así lo vamos a ver en el microscopio. El toxacara, de igual forma, así lo vamos a ver en forma adulta y así lo vamos a ver en el microscopio. La yardia, que esta es más fácil identificarla cuando está ahí nadando que en quistes, pero igual la podemos identificar. La himeria también, que es una coccidia. Y la citoisospora y el toxoplasma, que también luego a veces es más difícil, bueno, este es un poco más difícil de identificarlo, pero pues es importante que lo conozcamos, ¿sale? ¿Cuál sería la forma de diagnóstico? Pues idealmente un copro, sin embargo, a veces, como les comentaba hace rato, a veces hacemos copro tras copro tras copro y no encontramos nada. A mí me pasó con un paciente que le hacía sus copros continuamente y no encontré parásitos durante varios meses y un día vomitó un ancilostoma, ¿no? La prueba de acetato, la cinta o la prueba de cinta adhesiva, esta es muy común que la hagamos en derma, pero creo que en parasitología es una herramienta que tenemos y es muy importante también que lo usemos. Ya cuando identificamos los adultos que ya nos reportan que hubo una expulsión y los frotis o las tinciones, que también esas a veces por ejemplo, cuando tenemos Cryptosporidium, pues no hay otra forma de identificarlas. Y también estas pruebitas de PCR, que la que más encontramos es la de Yardia. Esa casi siempre la vamos a encontrar acompañada de parvo y de corona. Sin embargo, hay algunas otras pruebas aquí en México que ya nos marcan también el Cryptosporidium y el Toxoplasma. Y bueno, hago un poquito más de énfasis en esta prueba de acetato o la prueba de cinta adhesiva, porque ¿qué creen? Por ejemplo, aquí vemos a esta mascotita, que estos podemos ser nosotros, ¿eh? Es una imagen solamente ilustrativa, pero entonces nosotros acariciamos a nuestros pacientes sin guantes, convivimos con ellos y demás. ¿Y qué creen? Esta zona de aquí se ha demostrado que es una zona que guarda huevecillos, incluso larvas de algunos parásitos. No quiere decir que todos, pero sí una gran variedad. Entonces, a veces vamos y va pasando nuestro pacientito y, ay, ¿cómo estás? Esto, no sé qué, y podemos ahí nosotros contaminarnos o contagiarnos de alguna enfermedad. Entonces, las pruebas de acetato, siempre que las vayamos a tomar, hay que tratar que sea alrededor de la zona del ano, ¿sale?
¿Cuáles son los efectos de los parásitos en el organismo? Esto va a depender muchísimo, muchísimo del parásito y del organismo que esté parasitado. Em, Puede ser anemia, puede ser disbiosis bacteriana, pueden haber cisticercosis, síndrome de mala absorción, desarrollo inadecuado cuando son parasitosis en bebés, hemorragias, toxemia y un montón de cosas más, ¿no? Yo siempre les pongo el ejemplo, bueno, hago un paréntesis antes, muchas veces nosotros tenemos la creencia de que si vamos a desparasitar, tenemos que hacerlo en dosis pequeñas para evitar una toxemia, ¿no? Es muy común, o por lo menos cuando yo estaba estudiando, muchos profesores me lo comentaron. Sin embargo, no funciona así. Si damos dosis menores de las que están escritas, lo que vamos a hacer es que vamos a promover una resistencia parasitaria. Yo pongo el ejemplo siempre cuando estoy en una consulta, que si ponemos en un mismo terreno, imagínense una parcela, un mismo terreno, y entonces vamos a poner un cadáver de una vaca, vamos a poner un cadáver de un cerdo y vamos a poner el cadáver de no, otro animal o incluso una persona. En cada uno de esos procesos de descomposición van a haber cambios en la tierra. Entonces, muchas veces los parásitos actúan de forma muy diferente. Por ejemplo, a mí me ha tocado desparasitar por Dipilidium y he tenido unas disbiosis bacterianas tremendas y hay que recordar que luego el dipilidium puede estar, sí, como en el colon, sin embargo, también está desde el intestino delgado, ¿no? Entonces, también eso hace que a veces no se pueda expulsar o el cuerpo, o libere ciertas toxinas o que genere pues esta toxemia. Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta esto y que tomemos en cuenta pues que nada es una regla y que puede suceder o cualquiera de estas dependiendo de el organismo del animal, ¿no? Y miren, aquí les puse estos videos. Ay, nada más no puedo. Bueno, no se los puedo reproducir, una disculpa. Pero estos eran, sí, no nos sale. Estos eran unas cachorritas, eran dos hembras de aproximadamente un mes y llegaron de verdad impresionante la cantidad de huevecillos que vi al copro de Toxacara y Ancilostoma, pero una cosa impresionante. Y no les platico la cantidad de pulga que tenían, de verdad estaban malnutridas. De hecho, acá atrás está la otra, ella pues falleció. Ella cuando llegó ya estaba, totalmente inconsciente, se reanimó, la verdad es que luego sobrevivió un día más, estuvo comiendo, estuvo activa, pero sí estaban súper, súper anémicas. Esta otra de acá sí sobrevivió. El video representaba una toxemia, se desparasitaron y empezaron a arrojar. Si ven, todo esto son eh, lombrices, toxacara y ancilostoma. De verdad, era impresionante la cantidad eh, de parásitos que arrojaron. Y entonces ella pues tuvo una situación, o más bien las dos tuvieron una situación de toxemia tremenda, pero bueno, son cosas esperadas sobre todo en pacientes tan pequeños y sobre todo en pacientes que están tan parasitados. Y dejen ver a ver si lo puedo poner. No, creo que no. Bueno, esta imagen, por ejemplo, me pudieran decir que qué parásito es el que estamos viendo ahí. Dipilidium. Ajá, es Dipilidium. ¿Y se imaginan qué paciente lo pudo haber tenido? ¿Gato? ¿Un gato? ¿Y te imaginas un gato como? Un gato de... ¿Cómo te imaginas el gato? Platícame. ¿Lleno de pulgas?
¿qué creen? Que ni tenía, miren, este sí se vio, que no tenía pulgas. Ay, disculpen el audio. No tenía pulgas. Este gatito es un persa, era un pacientito frecuente. La verdad es que en el tiempo que lo estuve tratando nunca tuvo pulgas, solamente iba a baños y a vacunas. La verdad es que nunca admitieron un copro ni otra cosa, que luego es otra cosa por la que a veces luego batallamos un poco nosotros como médicos en clínica, pero lo ven y está precioso. Y de verdad que yo nunca le he visto una pulga. Sin embargo, ya cuando vimos que hizo del baño y vimos esta situación de los dipilidium, obviamente le hablamos a la señora y ella nos comentó que había tenido pulgas de chiquito, pero nunca se había, o sea, se le había dado una toma de desparasitante en esa ocasión, se le dio un baño y entonces ya, ¿no? Esto es algo muy importante porque, ¿qué creen? El dipilidium está directamente relacionado con pulga y está muy bien. O sea, si vemos dipilidium, sabemos que hay pulga o que hubo pulga. A veces damos una pastilla o ponemos un collar o una pipeta para la pulga, pero nos olvidamos que si hay pulga, sí o sí va a haber dipilidium. O sea, la posibilidad es casi que 100%, 99.9%, de que vamos a encontrar dipilidium, ¿no? Y no porque no lo veamos quiere decir que no hay. Hay que recordar que depende mucho de la condición que tiene el animal, ¿no? Entonces vamos a recordar un poco el ciclo de vida del dipilidium. Primero es el proglótido, que después estos proglótidos van a estar arrojando ahí, van a estar llenos de huevecillos y entonces, ¿qué creen? Pues llega la pulga, se alimenta y entonces aquí se desarrolla el cisticercoide que posteriormente la pulga esta pulguita de aquí que trae aquí, de aquí, va a decir, bueno, déjame, veo un perrito, pues déjame le monto. Entonces, ¿qué creen? Pues va a estar ahí chupando, nos va a generar, puede que hay algunos que luego les da alergia y tenemos la dermatitis eh, por picadura de pulga y entonces el perro se la va a comer y entonces va a llegar al intestino y ¿qué creen? Se va a desarrollar esta preciosísima tenia. Y luego va a liberar sus proglótidos y otra vez vamos a continuar con el ciclo. Y el ciclo de vida del dipilidium, no de la pulga, de la pulga es de 3 meses, el del dipilidium es de 21 días. Entonces también esto hay que considerarlo. Si nosotros damos desparasitante para dipilidium, pero damos una sola toma y no repetimos, pues ¿qué creen? Vamos a matar a una parte probablemente una parte, dependiendo de qué tanta cantidad haya de dipilidium de adultos, pero estos huevecillos, algunos se van a quedar ahí y en 21 días o incluso en 6 semanas que eclosionen, pues entonces van a volver a continuar con el ciclo. Por eso es muy importante conocer los ciclos del parásito para poder desparasitar adecuadamente, ¿sale? Y bueno, los paquetes de huevos del dipilidium, dentro de estos se encuentran entre 25 a 30 huevecillos. Entonces, imagínense nada más la cantidad de parásitos que liberan en el ambiente. Y la prevalencia de dipilidium es entre el 4% hasta el 60% en perros. Imagínense nada más. Esto es aquí en México, ¿eh? Y entre el 1.8 hasta el 52.7 por ciento en gatos. Entonces es impresionante. Y ocasionalmente se han reportado casos de dipilidium en niños, sobre todo en niños, por la ingesta de la pulga. Pero ¿qué creen? También nuestros viejitos, nuestros abuelitos también son una población que está en riesgo. ¿Por qué? Porque hay que recordar que conforme vamos creciendo, pues se van bajando o se va deteriorando nuestro sistema inmunológico y somos un poco más propensos también a enfermarnos.
Casi todas las infecciones que se presentan en niños, incluso en bebés, la causa más probable de esta situación es que a veces hay esta convivencia estrecha entre los perritos y los niños, que está bien, pero tenemos que cuidarnos nosotros como veterinarios esta parte de que estén bien sanos. Entonces, los niños están ahí agarrando al perrito o incluso se besan y acuérdense que el perro se rasca por la pulga y se la come, ¿no? Incluso, entonces a veces estos niños besan al perrito en la boca y que creen esa pulguita se la pueden tragar los niños y ahí es donde empieza a haber esta, este ciclo de vida del parásito dentro de los humanos. Esta es la epidemiología o bueno, la distribución mundial que hay en el mundo de Dipilidium. Y es impresionante, pues, todos los países que estamos expuestos, ¿no? Si se fijan, tanto México como Estados Unidos y casi todos los países de Sudamérica, pues están totalmente en amarillo, que representan, pues, que estamos en esta prevalencia. Y bueno, las afectaciones más comunes del Dipilidium tienden a ser las úlceras intestinales, sobre todo como de la última porción del intestino, las disbiosis bacterianas, que son súper comunes, la desnutrición, porque hay que recordar que se alimentan no solamente del intestino, sino también pues del quimo. El síndrome de mala absorción, que puede quedar como consecuencia cuando son bebés y tuvieron alguna infección de Dipilidium. Es muy común también las irritaciones anales, porque pues yo creo que todos hemos visto algún animalito que trae por ahí sus proglótidos y pues obviamente les va a dar comezón. Y las colitis recurrentes, ¿sale? Ahora vamos a pasar con el ancilostoma. El ciclo biológico del ancilostoma es, primero los huevecillos regularmente se salen a través de las heces y entonces eclosionan a larvas. Estas larvas pueden ser, bueno, más bien después de que pasan a larvas, son larvas laditiformes que no son infecciosas hasta ese momento. Sin embargo, se desarrollan en las larvas filariformes que sí son infecciosas y estas larvas pueden penetrar la piel a través de los folículos pilosos. Entran a la circulación a través del sistema linfático y uno de sus... Háblale. Estación otra vez. bueno, creo que no era con nosotros. Y uno de los órganos en donde más presencia tienen son los pulmones. Pueden estar en las vías respiratorias altas, ahí viviendo, ¿eh? Y ahí pueden vivir perfectamente, pero ¿qué creen? Si los deglutimos, o el perro o el animal los deglute, pues entonces van a llegar al intestino delgado, en donde se van a multiplicar y entonces va a continuar el ciclo biológico, ¿sale? Esto es algo súper importante. ¿Se acuerdan que al principio yo les comentaba que luego se pueden, incluso la piel sana? Entonces, imagínense la exposición que tenemos, ¿no? A veces llega nuestro paciente, volvemos a lo mismo, llega, lo acariciamos y demás, y no traemos nuestros guantes. Y bueno, podemos ver, por ejemplo, en algunos casos, cuando hay una migración de larvas, ese tipo de lesiones que es muy característica porque la larva pues está ahí buscando el paso para llegar a los órganos donde normalmente vive, ¿no? Por ejemplo, en el caso de algunos pacientes que no tienen tanto pelo, porque hay que recordar que la función del pelo también es proteger, a veces nos los llevamos a la playa o están en un lugar donde hay tierrita o bueno, un ambiente que digamos está contaminado. Y es muy común que a veces veamos estas dermatitis. Y entonces
muchas veces los asociamos, que a veces va muy de la mano, con la dermatitis por contacto o alguna situación de quemaduras por el sol, o lo podemos confundir con muchas otras cosas, o incluso puede ser combinado, que sea una dermatitis por contacto, se inflama esta pielecita y entonces si hay larvas filariformes por ahí, pues es un momento ideal porque está la piel inflamada, es más fácil de entrar, etcétera. En el pulmón y el corazón también pueden vivir. Miren, esta imagen la saqué de una revista y son quistes en pulmón. Entonces, muchas veces nos podemos confundir incluso con algunas situaciones oncológicas que pueden en realidad ser encapsulamiento de parásitos, ¿no? Y también podemos tener, cuando las larvas están en la tráquea, mucha tos, ya saben, el garraspero del perro, y a veces escuchamos los pulmones y están bien, o a veces escuchamos como un silbidito, no encontramos un soplo y decimos, bueno, ok, no es una situación cardíaca, pero ¿qué está pasando? A veces lo podemos confundir incluso con alguna situación cardíaca. En realidad, pudiera ser, para eso es el diagnóstico, pudiera ser una situación en donde haya alguna larva que esté generando ese silbido con el choque del aire, o pudiera ser que está en la tráquea y entonces genera una irritación que hace que el perro esté tosiendo, incluso llegará a vomitar. A veces en esos vómitos se pueden venir algunas larvas. Y también es muy importante considerar que el ancilostoma se transmite por vía transplacentaria, por eso es que luego vemos unos bebecitos súper chiquitos que ya de un mes y ya tenemos situaciones tremendas de parasitosis, incluso a través de la leche también se transmite, ¿sale? Bueno, las hembras depositan alrededor de 16,000 huevos diarios. Es impresionante. Se adaptan a cualquier ambiente, pero les encanta el calorcito, lo tropical. Según la OMS, se estima que la prevalencia de ancilostoma es de alrededor de 576 a 740 millones de personas, sobre todo en los países que están en vías de desarrollo. La infección puede ser sintomática o puede ser asintomática, o sea que podemos tener nosotros una situación de parasitosis, no precisamente en el intestino, esto es muy importante, y vivir perfectamente bien, ¿no? Sin embargo, pueden estar ahí presentes esperando su oportunidad para multiplicarse, y el compromiso intestinal, sobre todo en casos de ancilostoma, está muy relacionada con anemia por deficiencia de hierro. También comentarles en uno de los estudios que estuve recopilando para hacer esta presentación, encontré un dato muy interesante en donde a nivel mundial se estima que los parásitos pueden reducir alrededor de 4.1 millones de años de vida. O sea, esto como traducido a que no nos, por ejemplo, en el caso del cigarro, fumamos y entonces decimos, bueno, es que por persona son 10 años si eres fumador, ¿no? A nivel mundial se estima que la vida humana se puede reducir a 4.1 millones de años repartidos en toda la humanidad o en todas las personas que tienen situaciones parasitarias. Entonces, los parásitos no siempre nos van a matar, no les conviene, nos necesitan para multiplicarse. Sin embargo, si nuestro sistema inmunológico falla, si hay una migración, por ejemplo, hacia el encéfalo o una situación así, pudiéramos tener consecuencias que pueden hacer que otras enfermedades se coadyuven para enfermarnos más o incluso cobrar la vida.
Y bueno, esta es la distribución mundial del ancilostoma. Esto fue en el 2011. La verdad es que no encontré información más reciente, pero es es súper impresionante ver todo lo que está eh, contaminado de ancilostoma. En estas partes blancas, lo que ven en blanco, no se hizo ningún estudio, entonces eso está sin estudiar, pero así como vemos el mapa, lo más seguro es que si le escarbamos ahí, vamos a encontrar también algunas eh, situaciones por ancilostoma. Y las afectaciones más comunes que encontramos son igual las úlceras intestinales, las disbiosis bacterianas, que eso casi siempre las vamos a encontrar, la desnutrición acompañada de anemias ferropénicas, los síndromes de malabsorción. En estos casos sí es más común que haya toxemias severas, daño tisular por la migración, neumonías, situaciones también de dermatitis y eosinofilia, entre muchas otras cosas que se nos pueden juntar con otros padecimientos. Y entonces, viendo la situación, solamente hablamos de 3 parásitos, un poquito más a fondo. ¿Qué opinan de esta imagen? Es la misma que les puse al principio. ¿Nadie tiene una opinión? Por acá una persona dice en el chat privado que pues al principio se dijo que solamente el no usar guantes y el beso, pero que realmente prácticamente todo en esta imagen está mal, que hay muchas áreas de oportunidad en las que se puede mejorar, dice otro doctor por acá en el chat. Eh, Principalmente sí los guantes, pero pues que prácticamente todo está mal en estas imágenes. Sí, sí, la verdad es que lo hice con la intención de que seamos un poco más conscientes, a lo mejor es demasiado gráfico, pero somos veterinarios, hemos visto cosas peores, pero sí es muy importante que tomemos conciencia, porque ¿qué creen? Que hay resistencia parasitaria. La resistencia parasitaria es la capacidad, puede ser genética, por ejemplo, hay un estudio que sobre ancilostoma justamente, en donde se había detectado la resistencia al albendazol por unos genes, ¿no? Y entonces, no, sí es súper genético, pero ¿qué creen? Que se hicieron más estudios a profundidad y ahorita lo que quieren es ver por qué es resistente o cuál es el mecanismo que utiliza el ancilostoma a la resistencia al albendazol, porque descubrieron que en realidad no es eso. O sea, lo que creían que era que lo que generaba la resistencia, pues ya no es. Entonces estamos de verdad en una situación en donde nosotros como médicos tenemos que hacer las cosas bien para que no nos vaya a pasar la misma situación que estamos atravesando con los antibióticos y con muchas otras cosas, ¿sale? Entonces, la definición de resistencia parasitaria es la resistencia a la capacidad de sobrevivir al tratamiento con un fármaco que en el pasado era eficaz. ¿Sale? Son muchos los factores que contribuyen a la resistencia parasitaria, entre ellos la biología del parásito, o sea, no conocerla, no dar el tiempo para o no adaptarnos al ciclo de vida del parásito, la fuerza del sistema inmunitario del animal que está infectado. Esto, como se los he estado comentando, no va a ser lo mismo de un bebé a un adulto o a un geriatra. Las prácticas utilizadas para tratar el parásito. Eh, Aquí también en esta parte de las prácticas va muy relacionado cómo tratamos el medio ambiente, porque a veces damos el desparasitante nosotros como médicos y que creen que no le decimos o no le sugerimos al dueño que vaya y se desparasite, o incluso nosotros mismos como veterinarios nos tomamos nuestra pastillita,
pero no, o le damos su desparasitante a nuestra mascota, pero no nos desparasitamos. Y hay que acordarnos que ya somos una familia. Si nos estamos tratando como familia, hay que desparasitarnos como familia. Todos al mismo tiempo. Es muy importante que hagamos la desinfección. Nosotros como veterinarios tenemos un poco más de conocimientos de algunos productos que son enzimáticos, cuaternarios de amonio, etcétera. Entonces podemos poner las sábanas ahí a que se remojen, el piso, todo, porque hay que recordar que los huevecillos están en todas partes y son sumamente resistentes, ¿sale? Entonces, las prácticas utilizadas para tratar el parásito engloba todo, ¿ok? Las propiedades del medicamento que se utilizan, ciertas prácticas de gestión en los animales, como la exposición, por ejemplo, si desparasitamos, pero vamos a volver a juntarlo con el perrito que tiene la pulga, pero a lo mejor ya le dimos el tratamiento, pero no, luego no se lo repetimos y ya se le pegó una pulguita, a ese tipo de situaciones, o lo llevamos al rancho donde está conviviendo con vacas, con caballos, con cerdos, o donde hay muchos más animalitos. Todas estas situaciones son cosas que tenemos que considerar al hacer la recomendación a nuestros clientes para que nuestros pacientes estén lo mejor posible. No podemos hacer que no se contaminen o nosotros no contaminarnos, pero se trata de reducir el riesgo y, como les comento, pues hacer las cosas bien. Bueno, la ciencia demuestra que la resistencia a los antiparasitarios no puede detenerse. Los parásitos van a seguir evolucionando, perdón. Sin embargo, lo único que podemos hacer para tratar de detener o desacelerar este proceso es hacer las cosas bien. Miren, y les puse ahí el albendazol, porque hice un censo con algunas personas que conozco y les pregunté, ¿con qué te desparasitaste la última vez? ¿Con qué te desparasitaste la última vez? Y les podría decir que de 10 personas, por lo menos 5 me contestaron que con el que nos dan en el seguro. El que nos dan en el seguro es albendazol. ¿Y qué creen? Se considera obsoleto. Entonces, también para nosotros, si usamos albendazol, hay que considerarlo. Ya no, los estudios más recientes ya lo están empezando a descartar, entonces también para que lo tomen en cuenta, ¿sale? Las recomendaciones para evitar la resistencia de los desparasitantes es estar haciendo una rotación. Esto nos va a ayudar bastante. Por ejemplo, que si ya tenemos una detección de ancilostoma, bueno, pues pudiéramos dar febendazol, ¿no? Pero si tal vez vemos que la siguiente vez ya no lo tenemos, pues, y a lo mejor tenemos dipilidium, pues entonces quedemos el praziquantel. Es muy importante que estemos haciendo esto y que seamos muy, muy, muy constantes a la hora de hacer el copro, de hacer la identificación adecuada, ¿sale? Se debe de calcular correctamente la dosis para evitar subdosificaciones. ¿Por qué? Porque volvemos a lo que les comentaba al principio. A veces tenemos la idea de que si damos menos dosis, no le va a dar toxemia al animal. Eso no es así. Tenemos que dar la dosis que nos está indicando el laboratorio. Y también hay que considerar que o regularmente las pruebas que se hacen en todos los laboratorios sobre desparasitantes, se les da, hay algunos documentos en donde encontramos 20 veces más la dosis recomendada, 50 veces más la dosis recomendada. Yo he leído algunos que 500 veces la dosis recomendada en algunos desparasitantes, ¿no? Y los animales lo toleran bastante bien. No es el desparasitante. Independiente, obviamente hay algunas sales que pueden ser un poco más agresivas y hay algunas sales que son un poquito más suaves con el organismo. Sin embargo, lo que va a hacer que se genere la toxemia no es la sal, es el parásito muerto. Les ponía el ejemplo de los cadáveres, es eso, ¿sale? Entonces también para que ustedes entiendan y consideren y no se asusten de dar la dosis que es la adecuada.
El uso de desparasitantes siempre debe de ir acompañado de otras técnicas como el manejo nutricional y el manejo ambiental, obviamente las vacunas, los probióticos, etcétera. Si nosotros tenemos un cachorrito que está lleno de parásitos, sí o sí, siempre yo se los recomiendo muchísimo y les invito a también leer algunos artículos sobre los probióticos. Siempre tienen que ir acompañados de probióticos porque si bien no van a mitigar los efectos al 100% de una toxemia, sí nos ayudan bastante a que no sea tan afectada la flora y a que sea mucho más rápida la recuperación. Incluso algunos probióticos se ha demostrado que pueden llegar a metabolizar algunas toxinas, no todas, pero algunas sí, entonces es una gran ayuda, ¿sale? Y diagnosticar antes de tratar para dar el tratamiento adecuado y aprender a utilizar correctamente los desparasitantes que tenemos actualmente. Miren, nosotros manejamos el One. Yo creo que más de uno de los que están aquí ha visto, ha conocido el One. Es uno de los productos que nosotros tenemos que más se mueve entre las veterinarias o entre las clínicas. Y este desparasitante viene en tabletas, se puede fraccionar en 4 partes, viene ya dividido, está muy fácil de partirse y es una tableta vía oral por cada 10 kilos de peso, ¿sale? Y tenemos la misma fórmula que es el febendazol, el toltrazuril, el praziquantel, que es el mismo que tenemos en el One Tabletas, pero este viene en suspensión, que precisamente es para medicar a los cachorritos. Con los cachorritos yo siempre pongo esta triada que para mí es sumamente importante, va sí o sí siempre de la mano con la desparasitación, que es la hidratación. Hay que recordar que el metabolismo de los cachorros es muy diferente al de un adulto. En general de todos los bebés, ¿eh? Los bebés humanos son muy diferentes a los humanos adultos. El potro es muy diferente al caballo. O sea, es muy importante entender y ser muy sensibles con los cachorritos, ¿no? La hidratación, la flora es sumamente importante que la cuidemos y la respetemos. Y la dieta complementaria. Hay que acordarnos que sí, ya salieron del horno, ¿no? Pero todavía está creciendo ese pulmón, todavía falta que se crezca ese riñón, el intestino, el hueso, el músculo. Todo ese ser tiene que darse un estirón acá afuera. Entonces, es muy importante que le demos, si está cursando por una situación de parasitosis, pues es muy importante que pues le demos las herramientas nutricionales para que recupere sus tejidos, para que recupere ese intestino, pero también para que pueda crecer, porque ahí está haciendo todo al mismo tiempo, ¿sale? Y bueno, la dosis es 1 mililitro por cada kilo de peso, ¿sale? Eso lo podemos usar perfectamente en gatitos y en perritos bebés. O incluso por ejemplo, los chihuahuas, que hay unos que ya son adultos, pero pesan 1 kilo y a veces batallamos para partir la pastilla. Esta también puede ser una excelente alternativa. ¿Y cuál es la forma correcta de desparasitar? Esta tablita, estas tablitas que les pusimos aquí son totalmente apegadas al ciclo de vida de los parásitos. Es muy importante que como médicos entendamos esto. Si tenemos ancilostoma, dependiendo de la cantidad parasitaria de ancilostoma, bueno, en general de los nemátodos, podemos dar de 1 a 3 días, pero lo que va a variar es cuándo vamos a repetir. Esto va a depender del ciclo biológico del parásito, ¿sale? Igual, todas las cajitas de One, todas traen una tablita muy similar a esta, en donde viene ahí qué parásito y cuántos días, entonces está súper fácil. Es muy importante que sí tratemos de dar la desparasitación adecuadamente, porque les repito, de verdad es impresionante
la situación de resistencia que estamos teniendo en los parásitos, que a lo mejor ya la teníamos, pero no la hemos sabido ver. En cuestión de protozoarios, dependiendo de lo que encontremos, podemos dar, en cuestión de Giardia, por ejemplo, podemos dar de 5 a 7 días y repetimos dependiendo de cómo veamos el copro, a los 4 días después o a los 16 días, todo va dependiendo. Y bueno, así tenemos todos estos ejemplos. En el caso del Dipilidium, de nada sirve que demos esta desparasitación si no quitamos la pulga. Y de nada sirve que quitemos la pulga si no vamos a desparasitar. Aquí sí va muy, muy de la mano, ¿sale? Entonces, pero sí hay que respetar el ciclo de vida del Dipilidium, porque ya les puse el ejemplo de Peluso, que está precioso, pero pues ahí trae sus amiguitos saliendo, ¿verdad? Tenemos este otro, que es igual suspensión, es el One CG. Este está muy, muy específico para cachorritos que tienen Giardia o que tienen coccidia. Está diseñado precisamente para este tipo de pacientes. ¿Y qué es lo que vamos a ver con ellos? Igual, la hidratación, la flora y la dieta. Eso es sumamente importante. La dosis es igual que la otra suspensión. Igual lo podemos utilizar en pacientes de bajo peso, que ya son adultos, pero que pesan 2 kilos, 1 kilo, una cosa así. Bueno, nos puede funcionar bastante bien para no estarle partiendo ahí la pastillita. Y la desparasitación correcta con esta también nos puede servir para nematodos por el febendazol. Lo que vamos a hacer aquí es igual, respetando la tablita, y para protozoarios y coccidia, para Giardia y para coccidia, esta sería la forma correcta de desparasitar. Y ahora sí, pues ya viene la parte de las dudas y las preguntas. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna duda, alguna pregunta. Muchas gracias, Julie. Gracias, Cristi. Bueno, por acá tenemos algunos. Yo les voy a pedir que si por favor hay preguntas, podemos poner un mensajito acá en el chat o uno por uno puede ir abriendo su micrófono, pero para todos poder escuchar bien. En un segundo te las digo. Por acá nos dice el doctor Juan Carlos, ¿cuáles son las recomendaciones a los tutores al saber que su mascota es portador de parásitos? Y al saber que es una zoonosis, ¿cuáles serían las medidas preventivas para el médico veterinario? Ok, qué buena pregunta. Yo creo que lo más difícil de nosotros es el propietario. Es muy importante que nosotros como médicos tengamos el tacto, porque incluso puede llegar a considerarse una falta de respeto nosotros decirle tiene que desparasitarse, ¿no? Sí tenemos que tener mucho tacto a la hora de comentarlo. Eh, sí o sí, si detectamos un parásito, tenemos que comentarle al dueño que él tiene que ir con su médico a desparasitarse. Yo siempre en mis recetas pongo el diagnóstico, lo que sea que haya encontrado, Dipilidium, Toxacara, Giardia, lo que sea que haya encontrado. Y entonces le digo, mire, esta receta usted va y se la lleva a su gastroenterólogo y ya yo ahí les aviento la bolita porque es importante que también los médicos de humana pues vayan conociendo o vayan interesándose por esa área, ¿no? Pero sí, definitivamente comentarle que tiene que desparasitarse él. Y nosotros como médicos, bueno, nuestros guantes es importantísimo. Siempre, 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 no importa o sea, en realidad, cuánto pueden gastar en guantes, no, no, o sea, hasta sus manos van a estar más bonitas, yo se los aseguro. Pero, pero es muy importante que tengamos esa precaución. Y también nos pregunta que cada cuándo se sugiere que se desparasite o sea, el veterinario. Nosotros cada cuándo tendríamos que preocuparnos por nuestra desparasitación. Esa es una excelente pregunta. Miren, yo creo que la desparasitación no es una regla y todo va a depender de la exposición que tengamos. Yo personalmente, cuando estaba en clínica, sí procuraba hacerme un copro cada 3 meses. Obviamente, hay que considerar, como les comentaba en alguna diapositiva, a veces los copros salen limpios y estamos expuestos, ¿no?
es muy importante tener esa consideración. Si vemos que todo está bien, nos sentimos bien, bueno, nos podemos hacer un copro tal vez al siguiente mes. Si vemos que todo está bien, al siguiente mes. Es muy importante que lo hagamos en base a nuestra exposición. Por ejemplo, sí, porque pasa, ¿eh? Pasa, a veces no tenemos el tiempo, a veces no alcanzamos, a veces se nos acabó el guante, tuvimos que salir, nos llegó un perrito, lo que sea que haya sucedido, ¿no? Y entonces tal vez tuvimos contacto directo con heces o nos vomitó un perrito de parvo nos vomitó y ya nos quedó la lombriz aquí en la Filipina, ¿no? En esos casos yo recomendaría inmediatamente pues desparasitarnos. También hay que conocer nuestros desparasitantes, los que hay de uso humano. Eh, sí, les comento, el albendazol no funciona de verdad, está totalmente obsoleto. Para que tenga alguna reacción o un efecto, digamos, positivo, tendremos que tomarlo 2 veces al día, por lo menos 3 días. Nadie lo hace y es muy poco probable que vaya a funcionar. Hay otras sales también que hay en el mercado. Pero sí les sugiero que no se automediquen y que sí traten de ir con un especialista para que les dé el desparasitante adecuado. Yo creo que nosotros como veterinarios tenemos una noción, pero no estaría de más darle una leída al catálogo de desparasitantes que tenemos en humana. La verdad es que también es muy pobre. Yo creo que ahorita el más novedoso que hay es la quinfamida. Y ya también está pasando un poquito. Entonces, yo ahí sí le haría más bien la sugerencia de que dependiendo de su actividad sea. Y también muy importante, yo esta parte siempre se las comento y a veces hasta se presta para, eh, bueno, si nosotros tenemos pareja y somos veterinarios, a veces nos agarramos que la manita y bueno, cosas, ¿no? Entonces es muy importante que nos desparasitemos todos. Ni modo, ese es el precio que tienen que pagar nuestras parejas por haber elegido a los mejores profesionales del mundo, ¿no? Pero también tómelo en cuenta para que sea una desparasitación adecuada, ¿sale? Muchas gracias, Julie. También nos preguntan por acá, doctora, ¿qué sugiere? ¿Desparasitar con medicamentos combinados con ivermectina o sin ivermectina? ¿O con desparasitantes únicos como albendazol solo o febendazol solo? Combinados, definitivamente combinados. Eh, como en alguna diapositiva venía esta parte de la rotación de los desparasitantes. A veces vamos a encontrar unos que tienen, por ejemplo, febendazol y praziquantel solamente, o vamos a encontrar, por ejemplo, one que está sumamente completo, que ya no está abarcando todo. O a veces vamos a encontrar alguno que puede tener, por ejemplo, la ivermectina ya no se usa tanto, ya se usan otras sales como la abamectina, que tiene menos, o más bien no tiene resistencias reportadas. Entonces, el albendazol sí, algunos todavía lo tienen, pero sí, como les comento, el albendazol pues ya es más bien como de adorno. Muchas gracias, Julie. Y por acá levanta la mano también la doctora Yusara Cornejo. Adelante, doctora. Buenas noches. Hola, Quería buenas hacer una noches. consulta con respecto a lo de la charla. O sea, creo que me perdí o no terminé de entender. Sé que la Adelante. doctora Juliana recomendaba lo de repartir lo de las dos. Es decir, una tabletita por cada 10 kilos, le doy ahorita la mitad y dentro de 1 hora le doy la otra mitad. O definitivamente usted no lo recomienda. Se cortó un poquito, pero déjame ver si entendí tu pregunta. ¿Te refieres a que si, no, o sea, no dar la dosis completa en una sola exhibición? ¿A eso te refieres? Sí, dar una sola dosis o pues dividir la dosis en dos. Que si vos de manera lo recomendás dividirla o pues darla de un solo pues para que salgan los parásitos de una. Ok, mira. La dosis recomendada
Esto también hay que conocer cuántos miligramos por kilo le toca a nuestra mascota, ¿sale? Dependiendo de lo que vayamos a medicar. Por ejemplo, tenemos el febendazol, que este puede ser de 50, incluso hasta 100, 150 miligramos por kilo. Este tiene muy, muy, muy alta eh, seguridad, o es muy seguro, pues es muy noble. Entonces, si tenemos el febendazol y nuestro paciente pesa 1 kilo, y vamos a poner el ejemplo del WAL, ¿no? Pesa 1 kilo. Entonces aquí tenemos 55 miligramos por kilo, está justo en el límite de darle 1 mililitro. Si nosotros, por evitar una situación de toxemia que creemos que va a suceder, le damos la mitad de la dosis, lo que vamos a hacer es que vamos a matar una parte de esos parásitos, que esa es la intención, pero vamos a propiciar una toxemia. Perdón, vamos a propiciar una resistencia. La toxemia va a estar sí o sí si el paciente tiene las condiciones. O sea, si el paciente está súper cargado de parásitos, si tiene una muy mala alimentación, si tiene una flora intestinal terrible, sí o sí va a haber una situación de toxemia de menor o mayor grado. Eso ya es muy dependiente del mismo organismo, ¿no? Pero no sería lo recomendado darle la mitad. Sí hay que darle la dosis completa. Esto es muy importante. Como te comentaba, hay estudios que se han hecho, o sea, lo ideal es darle la dosis que le toca y ya, ¿no? Pero hay algunos estudios que se han hecho de eficacia y seguridad en todos los laboratorios se hacen para poder sacar al mercado algunos productos, y se les da las dosis a algún grupo de pacientes. Por ejemplo, en desparasitantes, te comento, 10, 15, 20, algunos 500, de verdad. Una vez leí un desparasitante que 500 veces la dosis recomendada y no presentó situaciones. No es lo ideal. Si ya sabemos que con esa dosis es suficiente, pues con eso, pero sí hay que dar la dosis que le toca, ¿sale? Muchas gracias, doctora. Y por acá, bueno, nos dicen gracias a Biosoy, a la doctora Mayra Juliana Salazar. Su primer punto de biología del parásito o ciclo biológico es neurálgico con un diagnóstico exacto en base a análisis. Pues que gracias por hablar de la desparasitación basada también en la evidencia, ¿no? No hay una pregunta como tal, pero el agradecimiento. Y también Gracias. nos Por favor, yo, dice, adelante. ¿qué tal? ¿Cómo le va? Te habla Carlos Orozco, te hablamos desde Colombia, Hola, eh, una Carlos. zona húmeda tropical, ya se podrán imaginar las garrapatas cómo abundan por acá. Eh, bueno, aquí manejamos como un protocolo casi que todos, el cual consiste en adultos en cuanto a perros, ¿no? Se desparasitan cada 3 meses, cachorro cada mes, o sea, es como un protocolo que se maneja pues en algunas veterinarias. Eh, ¿Hay alguna recomendación o no sé si esté bien? ¿Qué me recomiendas? O, porque es que a veces el tema del recurso, de los tutores, a veces sí hay cositas que se nos salen de las manos, entonces, Sí. Eh, Mi pregunta es, ¿desparasitan en base a un copro o desparasitan como, digamos, a veces, prevención? a veces, pues lo que yo recomiendo casi siempre es el coprológico, ¿sí? Pero pues a veces no, el propietario no cuenta con la suficiente, pues la economía ¿Economía? para el examen y todo eso, ¿sí me hago entender? E incluso a Ok. veces llegan diciendo que no, que tengo un año que no lo desparasito y yo, Dios mío, por favor, hay que hacer un coprológico urgente. No, no tengo el dinero para eso. Entonces, sí ves, o sea, hay cositas ahí que se nos salen de las manos. Entonces, no sé qué me recomiendes, si ese protocolo está bien o está mal, qué habría que hacer. Ok, Carlos, mira, yo creo que todos los veterinarios en México, en Colombia y a donde nos vayamos, siempre va a haber una situación de que a veces, pues digamos, la última palabra siempre la tiene el cliente final, que es el dueño de la mascota, ¿no? Eh, yo lo que hacía cuando estaba en clínica, y todavía luego llegan algunos pacientillos por ahí, es
Les digo, ah, bueno, es que sabes qué, les voy a hacer el copro, pero va incluido en la desparasitación y a lo mejor la desparasitación le aumento como lo proporcional a lo que pueda gastar en o sea, como redondeando el costo para que se pueda acoplar y me dé la ganancia para hacer el copro. Digo que a lo mejor ahí es un tema de administración, ¿no? Pero que me dé la ganancia para poder hacer el copro y para poder dar el desparasitante, ¿no? Y entonces le digo, ah, bueno, es que va dentro de la desparasitación. Ya si encuentro, por ejemplo, Yardia, que a lo mejor con las tomas con un solo frasquito va a ser justo lo que voy a necesitar y no se lo puedo vender por dosis, bueno, pues a lo mejor, bueno, como tiene Yardia, va a ser un poquito más costoso, pero que cree el parásito es esto y a usted también lo puede enfermar y no sé qué, o sea, como explicarle todo. Yo creo que el trabajo más complicado es hablar o hacer entender al cliente o al propietario la gravedad del asunto de los parásitos, que a veces lo damos por entendido y realmente es una situación pues complicada. Entonces, respondiendo a tu pregunta, si puedes como combinarlo, estaría perfecto. Si no se puede, que yo lo entiendo que no siempre hay esa facilidad, eh, pues entonces sí, hacer como un manejo de control, pero en ese caso yo no te sugeriría que le des una sola toma porque no sabes contra qué estás desparasitando, ¿no? Sino más bien como una general de decir, ¿sabes qué? Está bien sus 3 tomas porque estás asegurando que estás haciendo una correcta desparasitación y sugerirle, o no sé, bueno, yo en clínica me organizaba mandándoles WhatsApp y les decía, oigan, ya le toca la desparasitación o la vacuna o la consulta, la revisión, lo que sea que le ibas a hacer a mi paciente, se lo recordaba, ponía yo un recordatorio y ya, ¿no? Para que le repitas la dosis, ya sea de que a los 12 días, a los 15 días, a los 21 días, dependiendo de cómo tú consideres que pudiera haber la necesidad, ¿verdad? O sea, si tú dices, ¿sabes qué? Los últimos copros que he hecho hay más, ancilostoma, pues entonces haz tus 3 días y vuelves a repetir a los 21 días, aunque no la veas, porque sabes, estás desparasitando a ciegas, pero si vamos a hacerlo a ciegas, pues tratar de que sea lo mejor posible. No sé si respondí tu pregunta. Vale, vale, muchas gracias. Sí, claro que sí. Gracias a ti. Muchas gracias, doctora. Por acá, pues no es una pregunta, pero nos dicen, perdón, estoy cerca del aeropuerto y va pasando un avión, entonces si lo escuchen, pero bueno, nos dicen que el doctor Miguel nos dice, me encantó la frase, somos familia, la emularé. Yo decía, son parte de nuestra familia, pero creo que está muy bonita la frase, doctora Juliana, muchas gracias. Creo que a muchos aquí Gracias. nos va a servir. Y también nos preguntan, ¿Juan llegará a tener resistencia o podemos usarlo sin restricciones? Muy interesante la pregunta. Muy interesante. Hasta el día de hoy no hemos tenido una situación de resistencia. Sin embargo, si no utilizamos este recurso que tenemos, que a mí me parece que de los que hay en el mercado es uno de los más completos porque manejamos eh, sales totalmente complementarias, entonces no damos oportunidad a que se desarrolle, ¿no? Los parásitos. Sin embargo, si no lo utilizamos como debe de ser, sí vamos a tener una situación de resistencia en cualquier medicamento que se utilice, como ha estado pasando ya con los antibióticos, como pasó con el albendazol, que en su momento era lo mejor de lo mejor y ya no. Entonces, en este momento sí funciona, en este momento me parece a mí, un desparasitante que compite bastante bien con cualquiera, pero sí hay que tomar en cuenta nuestra responsabilidad de que cualquier medicamento, no estoy hablando de one, estoy hablando de biológicos, analgésicos, cualquier antibiótico, lo que sea que pongamos en nuestra mano como médico, que tengamos esa sabiduría de utilizarlo correctamente. Muchas gracias, doctora. Y bueno, aquí abonando un poquito,
creo que es algo muy valioso que cada vez se está hablando más de la medicina basada en evidencia, de la desparasitación basada en un diagnóstico preciso. Sabemos que muchas veces al médico veterinario no nos pasa lo ideal, entonces muchas veces hay que hacerlo de manera un poco intuitiva, como platicábamos ahorita también con el doctor Carlos, pero vamos avanzando, ¿no? Y un consejo muy valioso que nos ha dado la doctora Juliana es que si lo vamos a hacer un poquito a ciegas o de manera intuitiva, pues intentar hacerlo lo mejor posible, ¿no? Muchas gracias, doctora. Y Gracias. la última pregunta que tengo acá en el chat nos dice, doctora, ¿cuál sería su sugerencia de desparasitación en una hembra gestante? Y bueno, antes, Julie, de que nos des tu opinión, yo quisiera que abonar que Juan, a pesar de que las 3 sales se han utilizado o se han estudiado en hembras gestantes y lactantes, la combinación no tiene como tal el estudio para poder recomendarlo. Yo sé que hay muchos creadores, personas que se dedican a la crianza, que se dedican a neonatología también, que sí lo utilizan en los últimos días de la gestación, pero sí que sepan y que si ustedes llegan a ver en la cajita que dice no usan en hembras gestantes y lactantes y se preguntan el por qué, si tanto el fenbendazol, el trazodil y praziquantel están estudiados en hembras gestantes, es por esta razón, por la combinación, no se ha estudiado como tal en este tipo de pacientes. Entonces, bueno, adelante con tu recomendación, Julie. Bueno, yo la recomendación que les puedo hacer es prevenir. No, yo no le veo de verdad el caso de que querramos desparasitar a una perrita embarazada. Creo que ahí más bien lo que aplicaría sería desparasitar a una perrita antes del embarazo, ¿no? Si es una perrita que tal vez el propietario la tiene y la quiere embarazar o va una vez al año a la vacuna, sí hay que comentarle, aunque no tenga nada que ver, de verdad, les comparto mis consultas. Nunca he podido hacer una consulta de 1 hora, siempre se me va el tiempo porque trato de tocar todos los puntos así como, pero bien tocados, porque el propietario tiene que entender su parte como propietario, ¿no? Y es nuestra responsabilidad educarlo. Si va una vez al año esa perrita, si le digo, ok, si no la va a si no la quiere esterilizar, hay que, y quiere que tenga bebés, tiene que estar súper comida, tiene que tener una dieta súper balanceada, tiene que hacer ejercicio, no tiene que estar pasada de peso ni de bajo peso, hay que hacer la desparasitación antes de que la cargue, hay que vacunarla para que tenga unas excelentes inmunoglobulinas que le pase a través de la leche a sus hijos y desparasitarla, todo, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, si fuera el caso de una perrita que la encontraron en la calle y dio a luz, y bueno, ya, o bueno, está a punto de dar a luz, pues entonces yo le sugeriría que nos esperáramos. Si la perrita sobrevivió los meses de embarazo en la calle, comiendo sabrá Dios qué, y teniendo todas estas situaciones tan precarias, les aseguro que va a sobrevivir tal vez 2, 3 semanas que podamos empezar a desparasitar a los cachorros para ahora sí como hacer el destete, ¿no? Para que se haga pues correctamente. Entonces, yo sí concuerdo con Cristina, con la doctora Cristina, sí hay que tener, aunque sí no hay evidencia de que pudiera o de que haya generado alguna situación. Una disculpa si oye el niño, es que se escuchan. Pero sí es importante que tratemos de evitarlo. O sea, si no hay un estudio que nos respalde en esta combinación en cuestión de lactantes y gestantes, aunque sabemos que no ha pasado nada hasta el momento, sí sería, sí necesitamos pues como ese estudio como todo, siempre lo hacemos en base a evidencia, para poder eh, dar como esa sugerencia libre acceso, pero como les comento, si pudo esperar eh, unos meses o 2 meses en embarazo y en esas condiciones, les aseguro que van a poder sobrevivir un mes más en lo que se hace el destete.
Muchas gracias, doctora Yuli. Y bueno, nada más abonando a esa última pregunta, creo que también siempre en este tipo de situaciones es cuando tenemos que evaluar el riesgo-beneficio, ¿no? Si es una parasitosis que, como dijo la doctora Yuli, ha estado estable el paciente, pues nada, ver cuál es el mejor camino para recorrer ese paciente y sus cachorros, ¿no? Si es una parasitosis severa, bueno, tal vez ahí es cuando tomaríamos otro tipo de decisiones, pero hay que evaluar riesgo-beneficio. Y por último, doctora Yuli nos dice, el doctor Luis Pérez, muchas gracias a Bioso, al equipo de marketing y a la doctora Juliana por tan excelente plática. Muchas felicidades, ojalá tengamos más charlas así. Entonces, pues creo que sería, ya es este nuestro último comentario. Entonces, muchísimas gracias, Julie, Gracias, por esta charla. Creo que a todos nos enriqueció muchísimo y bueno, que sepan aquí los invitados que esta charla quedará grabada. Próximamente se las podremos compartir y hablaron de perros adultos, cachorros, cómo evaluar el riesgo. Tenemos una pequeña guía nosotros como Bioso, entonces tenemos sus datos, así que se las haremos llegar por correo electrónico y ojalá que nos puedan acompañar en nuestro siguiente Círculo Pets dentro de 2 meses, sería. Entonces, pues nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Julie. Hasta gracias, luego. Cristi. Que tengas buena tarde. Gracias a todos. Gracias por habernos acompañado.